A partir de este capítulo número 7 de Daniel, inicia la parte profética. Y es importante que nosotros como iglesia conozcamos esto. Sin embargo, debido a que es un poquito complejo, es muy importante que prestemos atención y nos interesemos en lo que Dios quiere hablar, porque aquí hay una enseñanza para la iglesia. De manera que yo he titulado el tema de esta noche La visión de las bestias. Y esta visión, en el capítulo 6 vimos ya a Daniel anciano, ya sirviendo en el imperio medo-persa. En el capítulo 5 vimos cómo los persas conquistaron Babilonia, derrocaron el imperio de Babilonia y tomaron el poder del imperio. En el capítulo número 6 pues ya vimos a Daniel sirviendo en el imperio medo-persa. Pero aquí que inicia la parte profética, el escritor sagrado nos habla que estos sueños o estas visiones Daniel las tuvo cuando todavía estaba el imperio babilónico. Aún no había conquistado los medos persas. De manera que en este momento, cuando Daniel tuvo estas visiones, es muy posible que lo habían quitado de sus funciones en el palacio y se dedicaba ahora a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Ya Daniel en este momento no estaba sirviendo en el palacio. Estas visiones son proféticas. Para el momento la única imagen de la visión que no es profética es la representación de la primera bestia, que es Babilonia, que era precisamente el imperio al que estaba sirviendo en ese momento Daniel. Las demás que ve en la visión sí son proféticas para Daniel. Para nosotros ya no, porque estas visiones Daniel las tuvo hace 2500 años, hace bastante tiempo. Ahora, en Lucas 21-24, el Señor Jesucristo está hablando del tiempo de los gentiles, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Y el tiempo de los gentiles, hermanos, se refiere al dominio que tienen los gobiernos gentiles. Cuando decimos gentiles, estamos diciendo que no son israelitas, no son judíos, porque para los conceptos bíblicos existen los judíos y los gentiles. Los judíos o los israelitas son el pueblo de Dios y los gentiles somos el resto de la humanidad. En Lucas 21-24 el Señor está hablando del tiempo de los gentiles, que es el dominio de los imperios gentiles. Y ese dominio empezó con Nabucodonosor, con el imperio babilónico, y va a terminar con el anticristo. Amén. ¿Van conmigo, iglesia? Entonces, lo que ve en las visiones Daniel, lo que leímos ahorita, se presenta ese dominio, ese imperio de pueblos gentiles, que es el tiempo de los gentiles que habló el Señor Jesucristo, y va a terminar hasta la segunda venida de Cristo, cuando venga la gran tribulación y el Señor Jesucristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en Jeremías 52, nosotros vamos a ver que el último rey de la línea de David, descendiente de David, fue Sedequías. Sedequías fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Y el siguiente rey, escúchame bien, el siguiente rey después de Sedequías, que va a tomar el trono de David, va a ser el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese periodo desde que terminó Sedequías a gobernar como rey en Judá está, por así decirlo, pausado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Dios le da a Daniel estas visiones para mostrarle que deben pasar estos imperios antes de que Cristo vuelva y tome el trono de David. Amén. Eso es lo que están mostrando estas visiones. Y vamos a entrar entonces de lleno a las cuatro bestias.
Las 4 bestias que ve Daniel en la visión son 4 imperios. En el versículo 17 y lo aclara. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17, si me lo pueden poner ahí, por favor. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Yo les voy a mostrar unas imágenes de las bestias, hermanos, pero esas imágenes de las bestias son simbólicas. Amén. No es que van a aparecer animales así o aparecieron animales aquí, son simbólicos. Entonces ahí lo aclara. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, o 4 imperios. Si usted estuvo cuando estudiamos el capítulo 2 de Daniel acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua, si me pueden poner la imagen de la estatua, por favor, eso ya lo vimos. Pero en la imagen de la estatua, el rey soñó esa estatua que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, la cintura, la cadera de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor representa los imperios que van a venir. El primer imperio fue Babilonia, luego vino el imperio medo-persa, luego vino el imperio de Grecia, luego el imperio romano y el imperio final que aún no ha venido. Eso para nosotros está en el futuro, que es el imperio del anticristo. No vamos a entrar en detalles ahorita con esta imagen porque ya lo vimos. Ahora, aquí en Daniel 7 se presenta de la siguiente manera. Si me pueden poner el mapa, por favor. Ahora se representa de esta manera. Traté de hacer esta imagen para que usted tenga una idea más clara. Entonces, aquí abajo tenemos un león con alas que representa el imperio babilónico. Luego viene el imperio medo-persa, que es representado con un oso que tiene un lado más alzado que el otro y 3 costillas en sus dientes. El tercer imperio fue el imperio griego, que ahí en la profecía que leímos lo representan con un jaguar de 4 cabezas y 4 alas. Y por último representa el imperio romano, que las características que habla la Biblia del imperio de esa bestia, dice, es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro y 10 cuernos. Ahora, esa imagen que usted ve de la bestia, gracias a Dios, a la tecnología, la famosa, ¿cómo le llaman? Inteligencia artificial. Yo le dije a la inteligencia artificial, mira, fíjate que aquí en la Biblia aparece esta bestia con estas características, haceme una bestia. Entonces me la hizo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora, cada uno de esos animales, hermanos, tiene su significado. Pero no podemos entrar ahorita en detalles con eso porque nos va a llevar demasiado tiempo. Pero todas sus características pueden ser estudiadas tanto en la Biblia como en los libros de historia, porque todos esos 4 imperios ya pasaron. Para nosotros ya están en el pasado. Para Daniel, cuando lo recibió desde el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, para Daniel estaba en el futuro, pero para nosotros eso ya quedó en el pasado. Ahora, donde sí nos vamos a detener un poco es en la cuarta bestia, en la bestia del imperio romano. Si me pueden poner la imagen esa, por favor. Muy bien, entonces ahí está ese monstruo feo. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nos saltamos al versículo 19 al 22, Daniel 7, 19 al 22. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente
de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Muy bien. Nos vamos a detener con esta bestia, hermanos, porque esta bestia en esta profecía representa el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano fue el imperio que estaba en auge cuando Cristo nació aquí en la tierra. El imperio romano fue quien crucificó al Señor Jesucristo. Amén. El imperio romano estableció por medio de Constantino, uno de los emperadores romanos, estableció al cristianismo como la religión oficial del imperio. El hecho de que Constantino haya establecido al cristianismo como la religión oficial del imperio, tristemente vino a corromper el cristianismo, porque entonces ya empezaron a haber jerarquías en la iglesia con puestos de mucho poder. Entonces en algún momento el cristianismo llegó a tener tanto poder que las autoridades de la iglesia incluso tenían autoridad sobre reyes, y eso vino a corromper la iglesia. Entonces todo esto está representada en la cuarta bestia. Ahora, esa cuarta bestia tiene relación, escúcheme bien, esa cuarta bestia tiene relación con el último imperio, que será el del anticristo. Amén. Esa cuarta bestia tiene, vuélveme a poner la imagen, por favor. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos, inició la iglesia. La iglesia inicia después de que Cristo resucita entre los muertos. En Hechos capítulo 2 estaban todos reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, y se levantó Pedro a predicar, y en el primer mensaje aceptaron 3,000 almas, y ahí inicia la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que ahí se pone pausa al trato de Dios con Israel cuando inicia la iglesia. Todo lo que Dios le está mostrando a Daniel en esta visión es el trato de Dios para Israel, el tiempo de los gentiles. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz y resucitó entre los muertos, inicia el tiempo de la iglesia y se pone pausa al trato de Dios con Israel. Ahora, algunas personas dicen que Dios ya desechó a su pueblo Israel, que en este tiempo ya Israel ya perdió toda relación con Dios. Pero eso lo desmiente el apóstol Pablo en Romanos 11:1. Pónganme ahí Romanos 11:1, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que dice? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Entonces, hermanos, yo quiero que usted me entienda en esta noche que el trato de Dios con Israel está en pausa. Amén. El trato de Dios con Israel va a continuar. Ahora, ¿cuándo va a continuar? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice?
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. No me va a quitar el texto, déjenmelo ahí por favor. Mire, aquí tenemos que ver un par de detalles. Aquí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y quisiera ver este detalle porque es muy importante. Muchos dicen que no pueden haber dos venidas de Cristo, porque si hay arrebatamiento, entonces ahí es la venida de Cristo. Pero no, aquí no es la venida de Cristo, porque si usted lee ahí, ¿dónde vamos a recibir al Señor? ¿Dónde? No en la tierra. Y en su segunda venida Cristo va a venir a la tierra. ¿Estamos claros ahí? Vale. Entonces, el trato de Dios con Israel se va a reactivar después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Estamos ahí? Voy a resumir lo que acabo de decir. El trato de Dios con Israel se le puso pausa cuando inició la iglesia, y el trato de Dios con Israel se va a reanudar después de que la iglesia sea arrebatada. Y es ahí, hermanos, donde nuevamente aparece la figura de la bestia. Vuelven a poner la figura de la bestia, por favor. Muy bien. Esa bestia simboliza al imperio romano, pero lo que conecta al imperio romano con el imperio del anticristo son los 10 cuernos. ¿Qué es lo que lo conecta? Los 10 cuernos. Eso es lo que conecta el imperio romano con el gobierno del anticristo. Muy bien. Eso también lo vimos en Daniel 2, que fue representado en los pies de barro, y vamos a ver en Apocalipsis 17:12. Apocalipsis también menciona esos 10 reinos, o esos 10 cuernos. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, estos 10 cuernos representan a 10 gobiernos, 10 reyes, 10 países. Representan 10 gobiernos. No sabemos, hermanos, en el año ahorita 2026, hoy que es 2 de julio de 2026, no sabemos qué países son, no sabemos qué gobiernos son. Muchos especulan y muchos dicen, esos 10 gobiernos son China, Rusia y no sé cuatro más, y empiezan a especular. Bueno, pueden decirlo, pero no tenemos certeza, porque eso es profético y no ha sucedido aún. No sabemos quiénes son esos 10 países, pero estos 10 países, esos 10 cuernos van a hacer alianza, se van a unir, y de esos 10 naciones es donde va a salir, esos 10 gobiernos sale el anticristo. Ahora, cuando vimos en Daniel capítulo 2, versículo 42 y 43, dice: y por ser los dedos de los pies parte hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Lo que nos está diciendo Daniel es: se van a unir, pero van a mantenerse siempre con su autoridad. Son 10 gobiernos que se van a unir, pero van a mantenerse con su autoridad. Hoy día vemos ese sistema de unidad, hermanos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. Ellos están unidos, pero cada quien tiene su gobierno, cada quien tiene su presidente, cada quien tiene sus leyes, pero están unidos. Y muchas otras, la Alianza Árabe, el ALBA aquí en América. Incluso, hermanos, aquí en Centroamérica, ¿verdad? Tenemos la alianza de los pueblos centroamericanos. Estamos unidos, pero
pero estamos a la vez separados por gobiernos. Y eso es lo que se refiere, que esta alianza de estos 10 gobiernos se van a unir, y eso es lo que dice Daniel. Esa es su fuerza y también su debilidad, hierro y barro. Su fuerza porque van a estar unidos, pero su debilidad porque aunque estén unidos van a estar separados. Y de estos 10 gobiernos sale el anticristo. Estos 10 gobiernos le van a dar la autoridad al anticristo. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces miren, hermanos, aunque el anticristo sale de estos 10 gobiernos, el anticristo no es una nación, no es una institución. El anticristo es una persona que se hará pasar por el Mesías prometido. Miren 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, como el anticristo se va a hacer pasar por Dios, por el Mesías prometido, va a engañar fácilmente a los judíos que no creen en Cristo. Porque miren, hermano, los judíos que no han aceptado a Cristo, para ellos Cristo no es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Si usted habla con un judío que no es cristiano, ellos dicen: no, el Mesías todavía va a venir. No, Jesús que vivió hace 2000 años, Él fue un profeta, dicen ellos. Él fue un profeta, él no fue el Cristo. El Cristo todavía va a venir. Y es ahí donde el anticristo aprovecha para engañarlos. Y los va a engañar fácilmente porque ellos están esperando al Mesías. Por esa razón Daniel recibe esta visión para el pueblo judío. Deben suceder todas estas cosas antes de que Cristo establezca su reino terrenal. Amén. Ahora, en el versículo 9, Daniel 7:9, vamos a leer hasta el 12. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, hermanos, el anticristo va a aparecer y el anticristo va a recibir poder y autoridad y se va a enseñorear sobre la tierra. Pero el anticristo, escúcheme bien, va a tener un periodo de dominio de 42 semanas. ¿Cuántas semanas? 42 meses, perdón. ¿Cuántos meses? 42 meses. Si usted hace cuentas, 42 meses es igual a 3 años y medio. Amén. A ver, miremoslo ahí, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, desde el momento que toma autoridad el anticristo hasta que es enjuiciado pasan 42 meses, que son 3 años y medio.
Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? A ver, díganmelo fuerte porque no oigo bien. ¿Cuántos años va a durar la gran tribulación? Diga conmigo, 7 años. 7 años va a durar la gran tribulación. De esos 7 años que dura la gran tribulación, el anticristo va a tener dominio la mitad. 3 años y medio. Mire cómo lo presenta Daniel. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar el tiempo y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces Daniel lo presenta así: tiempo en singular, tiempos en plural y medio tiempo. ¿Qué significa? Tiempo es 1 año, tiempos en plural 2 años y medio tiempo 3 años y medio. ¿Se da cuenta, hermano? Por un lado, Daniel, y casi 600 años después, Juan en la isla de Patmos. Están hablando, el anticristo va a tener un gobierno, una autoridad, una potestad total en la tierra durante 3 años y medio. Entonces usted puede leer ahí en Apocalipsis, puede leer ahí en todas las profecías que el anticristo va a tener una autoridad total. Él va a hacer lo que quiera. Y aquellos que no se dejen marcar por la bestia, por la marca de la bestia, pues van a sufrir la ira del anticristo. Pero eso va a ser durante 3 años y medio. Luego viene el juicio. Entonces ahí es donde se presenta el anciano de días. ¿Por qué un anciano de días? Porque para la cultura del tiempo de Daniel, un anciano era alguien que representaba autoridad, que representaba sabiduría, que representaba respeto. No porque Dios sea viejito, hermanos. A Dios no le afecta el tiempo. Él es eterno. Él no envejece. Pero lo presentan como un anciano de días para representar una persona digna de respeto y de autoridad, de sabiduría. Y ese anciano de días viene a enjuiciar al anticristo. El anciano de días emite juicio contra el anticristo y le quita la autoridad en el periodo de la gran tribulación a los 3 años y medio. Muy bien, luego que el anciano de días le quita la autoridad al anticristo, entonces Apocalipsis aparece con los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas, las 7 copas y las 7 plagas. 3 años y medio de juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Aparece a la mitad de la gran tribulación el anciano de días para juzgar al anticristo y arrebatarle su dominio. Luego, ¿qué dice? Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces debemos considerar, hermanos, que esta visión Daniel la tuvo 553 años antes de que viniera a nacer Cristo a la tierra. Y aunque Daniel ya conocía acerca del Mesías Salvador por las profecías, desde Moisés, David profetizó acerca del Mesías. Isaías, el libro de Isaías, hermanos, se le conoce como
como un protoevangelio, porque habla mucho del Mesías Salvador. Miqueas, Jeremías hablan del Mesías. Entonces Daniel ya sabía acerca de la venida de un Mesías. Pero aquí por primera vez es llamado el Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es llamado Hijo de Hombre. Amén. ¿Y por qué es llamado Hijo de Hombre? Porque eso es lo que dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y esto se refiere a la humanidad del Mesías Salvador, que siendo Dios se hizo hombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero por amor a usted y a mí, Él se hizo hombre. Esa fue una humillación para Él. Esa fue una humillación para Él. Pensemos, hermano, en un ejemplo, una ilustración. Las cucarachas van a ser destruidas y usted se hace cucarachas para salvar a las cucarachas. Qué humillante, ¿verdad? Y delante de nuestro Dios nosotros somos menos que cucarachas. Entonces el Señor Jesucristo se humilló al tomar forma de hombre. Entonces dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el apóstol Pablo presenta aquí la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Por amor a usted, por amor a mí. Amén. De manera que Daniel por eso menciona en su visión y revelado por el Espíritu Santo a Jesucristo como Hijo de Hombre. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él se refería a sí mismo como Hijo de Hombre. O sea, el título Hijo de Hombre lo usaba solo el Señor Jesucristo para sí mismo. Ninguna persona en el tiempo de Jesús le decía: tú eres el Hijo del Hombre. No, Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Mateo 20:28, solo para ponerlo como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesucristo se titulaba a sí mismo Hijo de Hombre. ¿Para qué? Para demostrar que siendo Dios, Él se hizo hombre. Amén. Entonces en la profecía de Daniel declara que a este Hijo de Hombre, a este Mesías Salvador, le será dado dominio, gloria y reino. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Daniel capítulo 2, hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo, lo representa como una roca que desmenuza o destruye la estatua y se establece como un monte. Se establece como un monte firme. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que ya vimos que en la gran tribulación, después de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, el anticristo va a tener un dominio de 3 años y medio. Al terminarse los 3 años y medio, es juzgado por el anciano de días. El juicio del anciano de días dura 3 años y medio para completarse los 7 años de la gran tribulación. ¿Va conmigo? Entonces, ¿qué pasa al final de los 7 años? Entonces aparece el Hijo del Hombre.
al terminar los 7 años de la gran tribulación, aparece el Hijo del Hombre, al que se le dio dominio, autoridad, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al final de los 7 años aparece. Entonces, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, como esto ya está en Apocalipsis, no voy a entrar en muchos detalles, solo lo voy a mencionar. Al terminar los 7 años, hermanos, de la gran tribulación, aunque el anticristo ha sido juzgado, aún no ha sido destruido. Entonces lo que va a hacer el anticristo es que se va a ir a convencer a todas las naciones y a todos los pueblos para formar un gran ejército, el ejército más grande que ha existido, para pelear contra el Cordero. Y se van a reunir todos los ejércitos del mundo para pelear. Entonces va a aparecer un ángel, y un ángel va a llamar a todos los opilotes, así dice la Biblia, a todas las aves: aves, vengan, van a comer carne de reyes, vénganse, vengan a comer carne de reyes. Y entonces ahí en Apocalipsis 19 aparece el Señor Jesucristo, y con una espada de 2 filos que sale de su boca va a destruir a todo ese ejército. Ahí finaliza la gran tribulación, y cuando usted lee Apocalipsis capítulo número 20, inicia el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Por eso, hermanos, anteriormente yo les mencionaba que Sedequías fue el último rey del linaje de David, y ese fue el último. Pero viene Cristo, amén, a tomar ese trono. ¿Cuántos dan un gloria a Dios al Señor en esta noche? Amén. Entonces, parte de esta visión profética ya se cumplió, lo que vimos aquí en Daniel capítulo 7. Para Daniel, el imperio babilónico era el imperio que estaba en ese momento cuando recibió la visión, pero faltaban los otros 3. Vino luego del imperio babilónico el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, bueno, el imperio babilónico fue el que se llevó cautivo a los judíos a Babilonia, y estuvo cautivo el pueblo judío en Babilonia 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. Luego viene el imperio medo-persa, y el imperio medo-persa dijo: no, que se regresen los judíos a su país. Y eso, con la ayuda de Dios, más adelante lo vamos a ver en Nehemías, Esdras y Nehemías, que se regresen a su país. Y es el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción de Jerusalén bajo el dominio del imperio medo-persa. Eso todavía está en la Biblia. Después del imperio medo-persa vino el imperio griego. En nuestra Biblia, hermanos, no aparece ninguna historia del imperio griego, porque el imperio griego se llevó a cabo en el tiempo de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. O sea, Malaquías, del último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, para Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, hay 400 años. ¿Cuántos años? 400 años, que le llaman los 400 años de silencio. En ese periodo de 400 años fue el imperio griego. Luego que es derrocado el imperio griego, vino el imperio romano, que era el imperio que gobernaba cuando nació Jesucristo. Ahora, lo tremendo, para nosotros eso ya es pasado, para Daniel era futuro.
Lo tremendo de esto, hermanos, que hay una conexión entre el imperio romano y el imperio del anticristo, ¿verdad? Hay una conexión. Y esa conexión ahorita está en pausa porque usted está aquí en la tierra, usted es la iglesia. Y todos esos juicios que están para la gran tribulación no pueden suceder si usted está aquí, ¿verdad? Por eso si a algún fulano hoy le dice, ay, fíjense que por ahí dicen que apareció el anticristo, ese fulano no puede ser el anticristo porque yo todavía estoy aquí en la tierra, dígale usted. Amén. Ese va a aparecer hasta después de que yo me vaya de aquí. Nosotros ya no tenemos nada que ver con ese fulano, ¿eh? Y es indudable, hermanos, que el anticristo será judío, porque se va a hacer pasar por el Mesías prometido. Entonces tiene que cumplir con ciertos detalles de las profecías que son para el Mesías, ¿verdad? O sea que si usted le dicen, que el Trump, el presidente de Estados Unidos es el anticristo, pues ese gringo feo no puede ser, ¿no? O que el no sé qué, el Papa es el anticristo, pues no, porque tiene que ser judío. A menos que haga un Papa judío, ¿eh? Pero hasta el momento creo que no ha habido. Entonces, hermanos, no sabemos si el anticristo ya nació o no ha nacido, no sabemos. No sabemos si está a punto de manifestarse, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que usted y yo debemos estar preparados para estar listos cuando suene la final trompeta. Amén. Y no tenemos que enfrentarnos a ese fulano. Porque si usted se queda, hermano, hay oportunidad de salvación, pero va a estar muy difícil. Si ahora le cuesta venir a la iglesia, hermano, imagínense en ese periodo que va a haber persecución. Que si hay mucho calor, que si hay mucho frío, que si tengo tos, que si me duele la uña, que estoy cansado. Si imagínense ahora pone peros en ese periodo que está el anticristo, usted quiere ser salvo, le va a costar demasiado. Va a haber persecución, no le van a vender, no va a poder comprar. Si usted no tiene la marca de la bestia, lo van a perseguir, no va a dormir en su cama, va a tener que dormir en el monte. Entonces mejor ahora, hermano, ahora que tiene esta oportunidad, aprovéchela, hombre. No menosprecie el evangelio. ¿Por qué menosprecia el evangelio? Es que mucho trabajo, hermano, estoy muy ocupado. Viene el Señor Jesucristo y dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? El otro fulano llega donde Jesús y le dice, mira, Señor Jesús, intercede porque mi hermano quiere quedarse con la herencia, le dice. Y el Señor le dice, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Sí, hermano, hay que trabajar, hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que se tire a Aragán, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es que se ocupe de su vida espiritual y de estar preparado para la venida del Señor. Ahora, si el Señor lo permite, más adelante en Daniel capítulo 9 vamos a estudiar un poco más acerca de los tiempos. Ese va a estar un poquito más complicadito, hermano, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicarlo y necesito de su atención. Pero mientras tanto velemos. Primera Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y Tesalonicenses lo está hablando precisamente porque está tocando el tema acerca del arrebatamiento de la iglesia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Démosle la importancia que merece, hermano, a nuestra vida espiritual. No lo dejemos ahí relegado como algo que si tengo tiempo, entonces lo hago, y si no tengo tiempo, entonces no lo hago. No, hermano, no se trata de eso. Señor Jesucristo habla ahí en Mateo 23, 24, 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado
y el otro será dejado. ¿Quién quiere ser usted? ¿El que se quede o el que se va? ¿Quién quiere ser usted? ¿El que se quede o el que se va? Entonces hay que estar preparado, ¿verdad? Porque con la boca podemos decir sí quiero, pero con las acciones podemos decir no quiero. Que vamos al culto, ay no, que mucho calor. No, hermano. No, hermano. Mire, ya el otro año vienen las propaganda política y los políticos. Ahí se van a ir a hacer cola bajo el sol por una su bolsa de víveres. Ahí bajo el gran solón y parados, sudando, ahí se van a estar, ¿verdad? Pero aquí sentaditos con un ventilador no quieren estar, hermanos. No sean ingratos, hombre. Sean ingratos, hombre. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, que es amplio en perdonar. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, al Señor esta mañana, esta noche? Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados para la venida del Señor? Póngase de pie, pues, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar.